Listo, entonces ya comencé a grabar. Eh, Antes de hablar de integrales de flujo, que es lo que nos conviene hoy, la idea es que después de clase veamos cómo resolver este ejercicio. Inclusive, después de clase, este también se podría resolver. Listo, aunque aquí tenemos que estudiar cómo hallar el rotacional de un campo. Aunque hay una fórmula en el libro que nos dice cómo hallar ese rotacional fácilmente. ¿No? Sí, podemos usar esa fórmula más bien. Bueno, entonces la idea es estudiar las integrales de flujo. Listo. Pero antes de eso, quiero saber si tienen preguntas sobre los puntos 1 y 2 del taller. ¿Sí? En la última reunión di unas ideas, si quieren repito. ¿Sí? Aquí se determina la integral de línea. ¿Bien? A lo largo del segmento de recta que va del punto 2,0 al punto 0,2. ¿Sí? En este caso, ustedes deben parametrizar el segmento que une esos dos puntos. ¿Sí? En ese sentido. ¿Listo? Y hacer la integral de línea usando esa parametrización. Bien. Eso es lo único. Allí no se puede usar ningún teorema. Bien. En el punto 2 sí, ahí sí. Dice, usa el teorema fundamental de integrales de línea. Y determine esta integral de línea, donde C es una trayectoria. Mire, es una. No dicen cuál. Que parte del punto 0,0 y llega al punto 1, logaritmo natural de 2. ¿Sí? Acá dicen cuál es la trayectoria, es un segmento de red. Aquí no. ¿Listo? Porque en este punto 1, 2 no se preocupan por la trayectoria, porque este campo es conservativo y cuando un campo es conservativo, la integral de línea no depende de la trayectoria, depende solamente del punto inicial y final de la trayectoria. Entonces, yo creo que ya he dicho esto, pero voy a repetir. En este caso, ustedes deben encontrar la función potencial de este campo. Recuerden, esto que sombrea aquí es la componente M del campo y esto es N. ¿Sí? Deben buscar una función cuyo gradiente sea igual al campo. Listo. Creo que en la última reunión di algunas ideas. Supongo que han revisado. Listo. De todos modos, creo que tenemos nuestro último encuentro el viernes. Este último encuentro para estudiar el punto 4 del taller y para responder dudas, si hay ese día. Bien. El punto 2, teorema de Green. Deben usar el teorema. Si utilizar el teorema. Listo. O sea que aquí no deben parametrizar nada. Bien. El teorema de Green se usa cuando tenemos un campo y estamos integrando sobre una curva cerrada. ¿Sí? El teorema fundamental de integral de línea se usa cuando nuestro campo es conservativo. Green se usa cuando la curva es cerrada. ¿Listo? Independientemente si el campo es conservativo o no. De hecho, Green se usa solamente para curvas cerradas. Si fuese el caso de un campo conservativo, pues la integral de línea es cero, ¿no? La integral de línea sobre campos conservativos es cero, porque es punto inicial y final coinciden. Si usted usa el teorema fundamental de integral de línea, eso da cero. Es como si usted, como todos sabemos, es como si usted estuviese integrando una función de A hasta A. ¿Sí? Eso da cero, independientemente de quién sea aquí la función. Lo mismo, si el campo es conservativo y la curva cerrada, eso da cero. Listo. F conservativo. C cerrada. No tienen que hacer ninguna cuenta siquiera. Entonces, la integral sobre la curva C de F por DR es cero. Siempre. Eso está en la sección 15.1. Creo. Bien. Entonces, en el punto 2 del teorema de Green, este campo no es conservativo. Y mírenlo aquí. Simplemente apliquen el teorema y ya. Reescriban esto como una integral doble. Bien.
Y el punto 3 es lo que vamos a estudiar a continuación. ¿Listo? Nuevamente, los que han ingresado tienen preguntas. Si sobre el taller han empezado ya o quieren esperarse al viernes. El viernes, bueno. Creo que el parcial es cuando el próximo martes, ¿no? Creo Sí, que vamos. profe, quedó para el martes, pero ¿para cuándo quedó el taller? El taller es para el lunes. Sí, el lunes hasta medianoche. ¿Listo? Este taller No, profe. es muy corto. Este taller es corto, realmente corto. Esto es una integral doble muy sencilla. Esto aquí es encontrar esa función potencial y evaluarla en esos puntos. Pero encontrar esa función potencial es sencillo, hagan las cuentas. En 2 líneas en cuenta. Parametrizar un segmento es sencillo y ya veremos que esta integral de flujo, inclusive, miren, veremos hoy que una integral de flujo se resuelve por medio de una integral doble. O sea que en el fondo hacer este ejercicio es hacer una integral doble. ¿Listo? Bien, entonces veamos de qué trata ese concepto de flujo. Entonces, primer elemento fundamental, coloquemos aquí integral de flujo. Usted debe tener una superficie donde se supone que hay un flujo a través de esa superficie. Entonces usted puede tener la superficie así como la boca de un tubo. Listo, ahí. Listo, entonces el campo, denotémoslo con una flecha azul. Entonces el campo puede atravesar esa superficie, puede ser de frente, así de manera perpendicular a la superficie, o puede estar con una inclinación, ¿cierto? Son las dos alternativas, las dos formas de que ese campo atraviese la superficie. Coloquemos las dos alternativas porque cada una requiere su análisis. Bien. Entonces, una es que el campo atraviesa de forma perpendicular y otra con alguna inclinación, así. ¿Listo? Entonces, ¿ustedes creen que porque si las flechas todas atravesaran esa superficie así, por dónde habría más flujo? Y si quieren, piensen en una corriente de agua. Si el agua está atravesando así, digamos, ¿por dónde habrá más flujo? Aquí, en este caso 2, del lado derecho, cuando atraviesa así. ¿Dónde habrá más flujo? Pensémoslo, entre comillas, como la cantidad de flechas que atraviesan allí. Aunque no es exactamente eso, ¿no? Entonces, miren, pensemos el experimento como la corriente de un río, ¿cierto? Nuevamente el río. Usted quiere sacar agua al río y colocó el tubo así y el río pasa como de lado así. O la otra es que usted coloca el tubo así de frente, con la corriente del río. ¿En qué caso usted obtiene más agua? En el caso 1, más caudal de agua. En el caso 1, en el caso 2. Cuando usted coloca el tubo de frente a la corriente, o lo coloca así como inclinado a la corriente. Creo que todo el mundo concuerda que en el caso 1 hay mayor caudal de agua, ¿no? Cuando usted coloca el tubo de frente a la corriente. ¿Sí o no? ¿Listo? Entonces, nosotros matemáticamente debemos capturar esa idea, ¿sí? De que hay más flujo en este caso aquí, hay mayor flujo que en el caso 2. Bien. Entonces, ¿cómo se hace eso? Matemáticamente, ¿qué condiciones podemos imponer o cómo planteamos alguna forma de calcular el flujo? ¿Listo?
Entonces nosotros podemos definir lo que se denomina un vector que es perpendicular a la superficie, ¿sí? Es denominado el vector normal. Llamémoslo N. Llamamos a eso vector normal o perpendicular a la superficie. Vamos a colocarle matemática a eso. Hola, mami, bendición. Matemática. Bien. Listo. Entonces esta es la superficie. El campo, llamemos a esta superficie S. Estamos colocando una notación. Al campo, a esas flechitas azules, Dios la bendiga, llamémosle hija. como vienen del campo, llamémosle F. Listo. Entonces, como nosotros decimos que aquí hay mayor flujo que en este caso, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Que este vector F, en realidad no, como está inclinado, está atravesando la superficie no de forma perpendicular, ¿sí? Entonces, podemos hacer lo siguiente. Podemos proyectar este vector azul sobre el vector normal, ¿sí? Proyectamos y nos queda un vectorcito verde, ¿sí? Entonces podemos decir que el verdadero flujo el flujo o lo que contribuye a este vector inclinado en realidad es su proyección, ¿sí? Entonces el flujo que produce el vector verde es equivalente al flujo que produce ese vector, no, perdón, el flujo que produce el vector azul del campo es equivalente al flujo que produce ese vectorcito verde chiquito, así que es la proyección del azul sobre el vector normal. ¿Listo? Entonces, entre mayor sea la inclinación del vector del campo, por ejemplo, si el campo es así, ese vector casi no genera flujo. ¿Por qué? Porque si dibujamos aquí al lado, o sea, partiendo del mismo punto del vector normal a la superficie, la proyección de ese vector sobre el vector normal, miren, la proyección del vector F sobre el vector normal, me da ese pequeño vectorcito. Entonces, entre más inclinado, pues menos flujo se genera. ¿Listo? De hecho, fíjense ustedes que si el vector azul del campo es paralelo a la superficie, por ejemplo, es así, como es paralelo a la superficie, ese vector no la atraviesa, ¿no? Entonces ese vector no generaría flujo. Y con la idea que estamos tratando de capturar, o sea, si yo dibujo aquí el vector normal a la superficie y proyecto ese vector azul, lo proyecto acá, pues me daría 0. ¿Sí? Es decir, ese vector no genera ningún flujo. ¿Sí? Entonces, conclusión de todo eso. Un vector así, atravesando la superficie de manera perpendicular, genera mucho flujo. Ya veremos cómo es que vamos a medir ese flujo. ¿Sí? Este vector ya genera menos flujo. Este así ya genera menos flujo. Mire que voy a tratar de mantener la misma longitud del vector. Digamos que ese vector azul tiene la misma longitud. Ahí tengo el máximo flujo, aquí ya hay menos flujo, aquí menos flujo aún, aquí menos flujo y aquí 0 flujo, que no está atravesando la superficie. ¿Listo? Bien. Entonces, aquí hay mucho flujo porque es perpendicular aquí y proyectamos el vector sobre el normal, que nos daría un vectorcito verde. El flujo de ese vector grandísimo en realidad es un vector así de pequeño. ¿Listo? Eso es, en principio, la forma de capturar esa idea del flujo. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué va a ser el flujo? El flujo es un concepto que tiene que involucrar dos conceptos, ¿no? ¿Sí? Son ideas heurísticas, ¿sí? Una aproximación. Digamos, uno puede entender lo que está ocurriendo y luego le coloca la matemática, ¿no? Entonces, el flujo tiene que ver primero con la forma en que ese vector atraviesa la superficie. Listo. Y segundo,
tiene que ver con la superficie. Si la superficie es grande, ¿sí? Pues el flujo es más grande también. ¿Sí? Por ejemplo, el flujo que puede capturar esta pequeña superficie no es nada comparado con una superficie así, un tubo más grande. Puedo tener el mismo campo, pero aquí hay mayor flujo, la superficie es mayor. ¿Listo? Entonces nosotros, ¿cómo definimos el flujo? Que involucre tanto cómo el campo atraviesa la superficie y que involucre la superficie, el tamaño, ¿no? Entonces, esa definición la dan así. ¿Listo? Entonces, la definición se hace de la siguiente manera. Primero, nuevamente, borremos este ejemplito aquí. Si se ha entendido un poco la idea, miren que no estoy colocando fórmulas, nada. ¿Sí? Son más importantes estas ideas que las fórmulas. ¿Listo? Las fórmulas después las veremos cómo tratamos con ellas, pero tener una idea de lo que está sucediendo. Entonces, imagínense que tenemos una superficie. Ahorita me dibujo una superficie aquí, listo, y que a través de la superficie pasa un campo aquí atravesando la superficie. En cada punto de la superficie aparece un vector, listo, así, sí. Ese es el vector los vectores del campo F, listo. Entonces, miren, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Suponga que nosotros podemos hacer una partición de la superficie. Es que yo hago la partición aquí. Un pequeño parche en la superficie. Piensen que es un neumático. Hay un parchecito allí. Entonces, calculemos el flujo solo en este pequeño parchecito de toda la superficie. Entonces, como dijimos, tengo que definir el vector normal a la superficie, digamos que es así. ¿Sí? Proyecto el vector. Ahorita me le coloco nombres. Este color rosa es el vector normal nuevamente. ¿Sí? El rojo es el campo. ¿Sí? Entonces, ¿qué flujo genera este vector? Proyecto ese vector en el vector normal. ¿Sí? Y me da este vectorcito verde. Ese es en realidad el flujo que produce ese vector rojo. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es la magnitud de ese vector verde? La magnitud de ese vector verde es el producto punto entre F y N. ¿Sí? ¿Listo? Y eso lo multiplico por el área. Yo supongo que este es un pedacito de superficie. ¿Sí? Algo muy pequeño. Y supongamos que eso tiene un área ds. ¿Listo? Entonces, esto es lo que va a llamar el flujo allí, en ese pequeño parte. O sea, un diferencial o una cantidad pequeña, un diferencial de flujo. Diferencial de flujo. Listo. Y hago lo mismo en toda la superficie. Es decir, tomo por aquí una partición, encuentro el vector normal a la superficie, proyecto, etcétera, y calculo el flujo aquí. Y así, en toda la superficie, supongamos que tenemos una partición de ella y calculo el flujo en cada pedacito. Entonces después, ¿qué tengo que hacer? Sumar. Sumar. ¿Sí? Sobre cada uno de los pedacitos de la superficie, o sea, que hago una integral sobre la superficie. ¿Sí? Y esto es lo que se denomina integral de flujo. Ahora, ustedes dirán, pero no, en síntesis no dije nada porque esto es solo un símbolo, ¿no? Pero así se define el flujo. ¿Listo? El libro, inclusive aquí, le da una interpretación a eso como un volumen. Ahorita me les digo aquí en qué parte. Esta es la sección 15.6. Ustedes pueden leer aquí en donde dice integrales de flujo. Entonces el libro, todo lo que ya hicimos, dice que lo podemos interpretar así.
la cantidad de fluido que atraviesa esta región por unidad de tiempo es aproximadamente el volumen de la columna F.N, como se muestra en la figura. Entonces, ese F por punto N por ds es como si fuese el volumen de esta figura, que podría ser como tener una forma de cilindro inclusive. ¿Sí? Y entonces podemos interpretar eso como la cantidad de fluido que atraviesa esta región por unidad de tiempo. ¿Sí? O inclusive aquí el libro dice, por consiguiente, el volumen del fluido que atraviesa la superficie S por unidad de tiempo se llama integral de flujo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque miren que este campo, este conjunto de flechas, usted puede suponer que es la corriente del fluido que está atravesando la superficie. ¿Listo? Y esto aquí tiene unidades de volumen. Este producto aquí, F.N por delta S, tiene unidades de volumen. Entonces, cuando usted hace la integral de línea, calcula cuánto fluido atravesó la superficie. ¿Listo? Por una unidad de tiempo. Se puede pensar eso en un segundo. Esas son las flechas que están allí en un segundo atravesando. ¿Listo? Usted tiene la corriente, digamos, usted tiene la corriente del río. Vamos a hacer una caricatura aquí. Usted coloca un tubo. Bueno, primero dibujamos la corriente del río. Entonces por aquí hay mayor corriente, por aquí puede ser así. Miremoslo así. Esta es la parte más profunda del río. En unos puntos hay mayor, el vector, la corriente puede ser mayor, en otros menor. Eso varía mucho, ¿no? Entonces, si usted coloca aquí una especie de tubo, una malla, aquí, justo aquí. ¿Listo? Entonces, como si usted cuando colocó la malla hubiese detenido el río. Si usted colocó el río, le puso pause, se detuvo. ¿Listo? Pues cuando usted detuvo el río en ese instante de tiempo, aquí quedaron marcados los vectores que estaban justamente atravesando. ¿Sí? Solo los que atraviesan aquí la superficie. Entonces, cuando usted hace la integral de flujo de este campo completo a través de esta superficie, es como si usted hubiese detenido el tiempo y calculó el flujo allí. Entonces, eso le dice cuál es el volumen de fluido que atraviesa la superficie en ese instante de tiempo. ¿Sí? Luego usted puede quitar el pause y entonces sigue fluyendo ahí el río y puede colocar la malla de nuevo. ¿Está? Entonces después ya en otro instante de tiempo el flujo será el de estos vectores que están aquí. Y entonces el flujo le dice cuál es el volumen de agua que atravesó la superficie en ese instante de tiempo. ¿Listo? Sí. Puede ser 2.000 metros cúbicos, 4.000 metros cúbicos. ¿Listo? Bueno, esas son ideas, miren, que yo no he recurrido a fórmula ni nada. Simplemente construimos este símbolo. Esto es un símbolo nada más. Y dijimos que tiene esa interpretación. Bien. Entonces aquí hay tres elementos fundamentales. Ahorita vamos a ver cómo se hacen las cuentas, que son sencillas. Esto es equivalente a hacer una integral doble. ¿Sí? Entonces los tres elementos fundamentales es el campo, cuando nos hablen de una integral de flujo, ¿sí? La superficie, a través de qué superficie está atravesando el campo. Superficie. Y aparece un elemento importante que es el vector normal a la superficie. ¿Sí? Vector normal. Son los tres elementos principales. Vector normal. ¿Listo?
Bien, entonces ahora sí, ¿cómo se hace esta integral operativamente? Con un símbolo no podemos hacer cuentas. ¿Listo? Entonces, para saber cómo se hace la integral tenemos que recurrir al teorema 15.11, ¿sí? De la sección 15.6. Entonces, este teorema, ¿qué nos dice? Que usted no puede, o sea, esto es una integral de superficie, usted está integrando sobre una superficie. ¿Listo? De hecho, al inicio de la sección, sobre los 15.6, explican cómo se hacen integrales sobre superficie. Bien, y uno debe parametrizar la superficie, etcétera. Pero por cuestiones de tiempo no podemos desarrollar toda esa teoría, pero sí podemos hacer integrales de flujo sin desarrollar esa teoría, ¿sí? Porque el teorema 15.1 nos lo permite. Listo. Entonces el teorema dice, bueno, esa integral de flujo es igual a una integral doble normal sobre una región plana. Entonces, esto es una región plana. La pregunta es, ¿de dónde sale esta región plana? ¿Sí? ¿Quién es R? Entonces, analicemos esto con cuidado. Entonces, primero, son ideas que ya hemos tratado otras veces. Supongo que esta es su superficie. Está en el plano de 3 dimensiones, eje Z, eje Y y eje, bueno, esto aquí está un poquito mal, y eje X acá. Esa región plana que está allá, esta región R, es la proyección de esta superficie que es S sobre el plano, ¿sí? Cuando usted proyecta, usted ve esa región plana. Y puede ser cuadrada, puede ser una circunferencia. Entonces le está diciendo el teorema que integre sobre la región plana, que es la proyección de S en el plano XY. ¿Sí? Si estamos en GeoGebra, ¿cómo uno hace para ver esas proyecciones? Bloqueemos aquí para recordar. Entonces les comparto pantalla. Para no... Miren, coloquemos aquí cualquier función. Coloquemos un paraboloide, que más adelante haré un ejemplo con un paraboloide. Aquí está X a la 2. Coloquemos aquí X a la 2 también. Miren este paraboloide. ¿Cómo les suena aquí? Listo. Supongan que ustedes quieren calcular el flujo que hay de un campo a través de ese paraboloide, ¿sí? Desde el eje, desde el plano XY hacia arriba, esa es la superficie S. Eso es S. ¿Cuál es la proyección de esta superficie sobre el plano? Pues miremos de arriba, este es el eje Z también. Miremos de arriba hacia abajo. ¿Qué vemos? Una circunferencia. Eso es lo que me refiero con la proyección de una superficie sobre el plano. Mirar de arriba hacia abajo. De tal modo que el eje Z sea el origen. Y se vea como un puntico. Mire que ahí no estamos viendo la proyección. Ahí sí. Listo. Entonces el teorema 15.1 dice, bueno, calcule esa proyección. Ok. Bien. ¿Qué más dice el teorema 15.1? Dice lo siguiente. Este campo, vamos a suponer que es un campo en el espacio de 3 dimensiones. ¿Listo? Entonces aquí dice que tome el campo F. Tengo otro color aquí. Este F que está aquí lo deja igual F. Punto. Y esta expresión que está aquí, N de S, se transforma en lo siguiente. Sería
De hecho, podemos suponer algo más. Ponga que la superficie es la gráfica de una función de dos variables. O sea, que la superficie es z igual a gxy. Que nos toca empezar a la estructura de esto, ¿no? Matemática. Ustedes saben que la gráfica de una función de dos variables es una superficie. Supongamos eso. Entonces, el vector normal por este diferencial de superficie no es otra cosa que menos la derivada parcial de g con respecto a x y más o menos la derivada parcial de y de g con respecto a y en j, coma, k, vector k, por dA. ¿Sí? Así uno encuentra esa integral. Aquí dA, ¿qué es? Es de yx o de x de y, porque yo estoy integrando sobre una región plana. ¿Listo? ¿Cómo demuestra uno este resultado? Esto tiene que ver un poquito con, debemos usar álgebra lineal y tener en cuenta un resultado de otra sección. ¿Sí? Porque miren, aquí yo estoy suponiendo que la superficie S, en cada punto se le puede definir un vector normal, ¿no? Es importante que exista ese vector normal. Es perpendicular a la superficie, en este punto. Ahí debe existir el vector normal. ¿Listo? Y si esta superficie es la gráfica de una función, ¿cómo encuentro ese vector normal? El vector normal no es nada más y nada menos que un producto cruz. ¿Entre quién? Estos dos vectores azules. El producto cruz entre dos vectores me da otro vector que es perpendicular al plano que generan los dos vectores azules. Este de aquí podemos decir que la derivada parcial de g con respecto a y, la de g con respecto a x. Al hacer ese producto cruz, encuentra este vector perpendicular a la superficie. ¿Sí? Luego usted normaliza ese vector, ¿sí? Y usa una fórmula de la sección 14 de este libro para ver cómo se escribe ds en términos de dA. ¿Sí? Al hacer un montón de cuentas allí, inclusive el libro no hace esa demostración completa en esta sección tampoco, usted puede tener esta fórmula sintetizada. ¿Listo? Y ahorita sí sabemos hacer integrales de flujo. En este mismo instante ya se sabe, porque estamos diciendo que se puede hacer por medio de una integral doble. ¿Sí? Y que integramos el campo multiplicado con este vector aquí, que todo esto es n por ds. Bien, permítanme, voy a hacer, nos quedan 6 minutos, permítanme, voy a hacer un ejemplo rápidamente, ¿sí? Antes de que se acabe la reunión, antes de que hagamos la pausa. Entonces, revisemos el siguiente ejemplo. Este ejemplo que está aquí en el libro. Listo. Lo que acabamos de enunciar fue este teorema, 15.11. En esta versión, donde dice que la superficie está orientada hacia arriba. ¿Esto qué significa? Que los vectores van saliendo de la superficie, ¿sí? Y apuntan hacia arriba. Una superficie está orientada hacia arriba y los vectores van así, los vectores normales. Aquí el vector normal es así, aquí el vector normal es así. Porque así como tengo este vector normal, está su opuesto. Pero su opuesto es normal a la superficie también, pero apunta hacia adentro. Es decir, hacia abajo. Esto es menos n. Entonces, tenemos dos orientaciones. Hacia arriba o hacia abajo. ¿Sí? Cuando la superficie está orientada hacia arriba, sus vectores normales apuntan hacia arriba. Usamos esta fórmula que escribí en la pizarra. Listo. Y esta es la que vamos a usar en los ejercicios y en todo. Es tradicional que la superficie esté orientada hacia arriba. Y es lo más típico. Listo. Entonces, hagamos un ejemplito rápido. Dice, suponga que usted tiene esta porción de paraboloide. Bien.
GXY, la gráfica de eso ya la vimos, miren aquí también. La dibujé hace un momento en GeoGebra. Miren este campo, Fxyz igual a xy más yj más zk. ¿Sí? Halle la tasa o ritmo de flujo de masa a través de S. Aquí hablan de masa. Nosotros dijimos que era volumen. ¿Sí? Cuando hacemos integral de flujo, eso nos da el volumen que atraviesa la superficie en un determinado instante de tiempo. Es el volumen. Aquí habla de masa porque ellos multiplican la integral, el resultado de la integral de flujo por la densidad del líquido que está atravesando la superficie. ¿Sí? Cuando usted multiplica el volumen del líquido por su densidad, eso le da la masa del líquido, ¿no? Por eso aquí aparece este rojo. ¿Sí? En otras palabras, si el líquido fuese agua, nosotros calculamos la integral de flujo y eso nos da el volumen de agua que atraviesa la superficie en un determinado instante de tiempo, ¿cierto? Y si esa integral o ese resultado después lo multiplicamos por la densidad del agua, entonces eso nos dice qué tanta masa atravesó la superficie en ese instante de tiempo. Simplemente es una observación allí sencilla. Bien. Bueno, permítame. Usemos aquí, nos queda muy poquito tiempo, pero miren cómo hacen la integral de flujo. Van a usar esta fórmula. Listo. Entonces, primero, es necesario calcular las derivadas parciales de la función g que define la superficie. Aquí derivamos g con respecto a x y g con respecto a y. Con respecto a x da menos 2x, con respecto a y da menos 2y. Eso es lo que colocan aquí. ¿Listo? Y luego aplican la fórmula, el teorema 15.1. Aquí está la fórmula. Si quieren, olvídense de ese rojo. Está aquí. Bien. Entonces, miren. Es el campo F, es XY más YJ más ZK. Pero nosotros sabemos que si estamos hallando el flujo sobre la superficie, en ese caso Z, ¿vale qué? Vale 4 menos X cuadrado menos Y cuadrado. Eso vale Z. Por eso aquí cuando usted sustituye, ya no coloca Z, sino que coloca lo que vale en términos de X y Y. ¿Sí? Y aquí estoy aplicando esta parte de la fórmula. Esta derivada parcial Gx dio menos 2X. Con el menos de la fórmula queda 2X positivo. Esta derivada parcial dio menos 2Y. Con el menos de la fórmula queda 2YJ más K. ¿Sí? Por dA. Por el momento no nos preocupamos por ese dA ni por esa región R. Hacemos este producto punto entre vectores. 2X, digo X por 2X da 2X cuadrado. Más Y por 2Y da 2Y cuadrado. Más esto que está entre paréntesis por 1, porque aquí la K la acompañan 1, da eso mismo. Esto ya es una función de dos variables. Bien. Que simplificando términos queda así. Y enseguida terminamos ese ejemplo y vamos a hacer otros más. De hecho, voy a decirles cómo resolver este ejercicio, ¿sí? Las ideas. Entonces, todo eso después de la pausa. ¿Listo? Entonces, 10 minuticos y continuamos. Bien. Quieren poder ir revisando allí